Hola, buenas noches, ¿sí me pueden escuchar? Una disculpa, por favor, bueno, Rubén, que estás ahí conectado porque pues hubo un problemilla con la plataforma y trataré de avanzar lo más posible mientras se vayan conectando el resto de sus compañeros. Entonces, para ya iniciar esta segunda parte eh, de, de, de los procesos de evaluación neuropsicológica que estuvimos comentando el día martes, pues vamos a continuar con lo que son justamente las escalas de cribado, que son pruebas son pruebas estándar que se utilizan durante el proceso de evaluación neuropsicológica para, para detección global de lo que vendría a ser el estatus cognitivo de nuestros pacientes. Estas escalas se llaman así escalas de cribado o pruebas de rastreo general eh, y pues tienen la particularidad de que son muy cortas, fáciles de aplicar y además son muy utilizadas en el contexto hospitalario para evaluar a pacientes con sospecha de deterioro cognitivo general. Para ello, pues se sabe que estas escalas actúan como un método de rastreo cognitivo y se utilizan como paso previo a lo que vendría a ser la exploración neuropsicológica en profundidad. Además, pues en aquellos casos en los que se necesita justamente realizar una valoración global de lo que es el deterioro de manera muy rápida. Estas escalas principalmente se utilizaron o inicialmente como un mecanismo para medir lo que fue el grado de deterioro en los procesos de demencia. Eh, estas escalas se han ido extendiendo a otros ámbitos de aplicación, como son los ámbitos de investigación o de estudios epidemiológicos, justamente por la particularidad que tienen de ser pruebas rápidas mediante las cuales se pueda realizar una detección también rápida de los estados cognitivos. Una de sus ventajas pues justamente es eso, la rápida identificación de aquellos casos susceptibles de presentar deterioro cognitivo, y se ha visto que uno de sus inconvenientes principales es que de repente nos ofrecen una vista demasiado o excesivamente panorámica, muy global, de los déficits cognitivos como tal. Por ello, pues han sido catalogadas de ser pruebas poco precisas para lograr lo que es la identificación de los déficits locales. Por otro lado, tenemos que las escalas de cribado pueden pasar, pueden generar justamente por esta particularidad que tienen de ser muy globales, pueden pasar por alto casos de daño cerebral significativo, ya que, por ejemplo, algunos sujetos que han sufrido traumatismos cranoencefálicos o personas que hayan sufrido accidentes de tipo vascular o lesiones, por ejemplo, prefrontales, podrían obtener puntuaciones dentro del rango de normalidad en estas escalas. Por ello, pues han sido un tanto criticadas, ya que no nos determinan en particular todo lo que nos brinda pues un análisis neuropsicológico mucho más profundo. Entre las escalas de cribado con las que contamos para realizar justamente estas pruebas rápidas, una de las más conocidas y las de mayor uso en neuropsicología y evidentemente también en nuestro medio, pues es el Mini Mental
State Examination, que así se denomina, como tal MMSE, y pues acá en nuestro medio lo conocemos nada más como el test de Mini-Mental. Esta es una escala de cribado, un instrumento muy importante neuropsicológico, que es el más utilizado en la práctica clínica en general. Esta prueba fue escrita y descrita como más bien ideada por Polstein en 1975 y nos ofrece pues una visión muy panorámica del rendimiento cognitivo del sujeto. Esta prueba es útil especialmente en aquellos casos en el que se sospecha de pacientes con riesgo de demencia como tal. Esta prueba consiste principalmente en una serie de preguntas que van a medir el rendimiento cognitivo del paciente y donde se van a poder valorar parámetros tales como son la orientación en el espacio, en tiempo, en persona, la memoria de fijación, la memoria reciente, procesos atencionales, cálculo, lenguaje, praxias constructivas que se refieren justamente a la elaboración de, por ejemplo, de una figura que se solicita como tarea al paciente dentro de la evaluación del Mini-Mental. La utilización de esta prueba pues ha sido o se ha extendido a diversos ámbitos, desde lo que fue la valoración neuropsiquiátrica hasta la psicogeriátrica. Entonces es una prueba en particular pues muy flexible a diversos ámbitos de actuación. Esta prueba se va a puntuar en particular entre 0 a 35 puntos y el punto de corte establecido para lo que es la detección de la demencia se va a situar en torno a los 23 puntos. Bueno, el punto de corte pues se refiere a aquella puntuación que nos va a permitir arribar pues a un diagnóstico específico dentro de la prueba. En este caso, en el Mini-Mental, pues podemos contar justamente con este punto de corte de 23 puntos para establecer que justamente puntajes inferiores a este punto de corte podrían tener una elevada incidencia en cuanto a diagnóstico de demencia. Para esta prueba existe una adaptación sobre la población española que fue realizada el año 2000 y la cual justamente está estandarizada ya en este tipo de población y es la que pues se nos da mejor en cuanto a nuestro medio, a nuestro contexto, ya que como fue estandarizado en esta población y pues nosotros podemos acceder a pruebas mediante las cuales tengamos un contexto similar al nuestro, esta población española pues comparte el idioma con nosotros. En ese sentido es la prueba que utilizamos en el ámbito clínico en Bolivia en particular. Ahí tenemos un ejemplo del protocolo mismo de la prueba. Como pueden observar, pues es una prueba corta que consta de diversas tareas, como son orientación, ya habíamos dicho, tareas de memoria de fijación, concentración y cálculo, tareas de recuperación de memoria, de lenguaje y praxis constructivas. La puntuación se realiza según el número de ítems que vaya a realizar correctamente el paciente y se le asigna el puntaje que tenemos acá a la derecha. La sumatoria total de 35 puntos me generará justamente una particularidad sobre el punto de corte que vayamos a determinar, como habíamos comentado, que era de 23 puntos para riesgo de demencia.
Otra de las pruebas muy escuetas, o escuetas digo porque pues justamente estas pruebas han sido catalogadas como muy superficiales, muy globales, de poca profundidad. Entonces en ese sentido pues también han sido muy criticadas. Entonces pues las escalas de cribado como tal nada más deberán ser utilizadas en el sentido que nosotros podamos atribuir a una hipótesis diagnóstica, por ejemplo. Entonces, por otro lado tenemos a la prueba de cribado o a la escala de cribado de Cambridge, la cual justamente es una prueba de diagnóstico de índole psiquiátrico que se utiliza preferentemente para lo que es la evaluación de casos de demencia y que nos puede resultar de gran utilidad en, en la categorización de cuadros de disfunción cognitiva producidas o producidos por daño cerebral adquirido. Esta prueba, el Cambridge, tiene una duración aproximada de 1 hora y permite establecer lo que es un posible diagnóstico de demencia y diferenciando justamente las modalidades de este diagnóstico durante la fase precoz. Uh, el Cambridge, pues con esta prueba nosotros no contamos en nuestro medio, pero es de fácil acceso para quien esté interesado en justamente realizar la aplicación de esta prueba, que trae pues diversos apartados que nos podrían interesar para neuropsicología. Ahí tenemos una página de internet a la cual podemos acceder y pedir a los autores que nos puedan enviar, por ejemplo, los protocolos. Los apartados que evalúa esta prueba son la entrevista clínica. En primera instancia es una entrevista estructurada donde se va a valorar lo que es la situación mental actual del sujeto, así como sus antecedentes personales y familiares. Por otro lado, tenemos la escala de evaluación de las funciones cognitivas, ya estas mucho más direccionadas al ámbito de neuropsicología como tal, y estas incluyen la valoración de tareas como son tareas de orientación, tareas de lenguaje, de memoria, de praxias, de atención, de pensamiento abstracto, de percepción y cálculo. Por otro lado, tenemos el registro del estado mental general, donde se va a determinar en este aspecto lo que es la impresión clínica y el comportamiento del sujeto. Además de contar con una entrevista muy importante al familiar o allegado a nuestro paciente acerca del estado mental y el estilo de vida e historial médico de justamente del paciente. Esto porque, como lo habíamos comentado en la primera sesión, pues una de las fuentes primordiales que vendría a ser nuestro paciente, pues no es del todo confiable en cuanto a recabar datos se refiere. Por ello, la entrevista con un familiar o allegado es muy importante dentro del ámbito de evaluación neuropsicológica como tal. Y por último, pues también se incluye dentro de los apartados del Cambridge un historial de la medicación utilizada por el paciente y cualquier otra prueba analítica referida, por ejemplo, a pruebas de laboratorio que se hayan realizado en nuestro paciente. Justamente esto con el objetivo de establecer de si, por ejemplo, hay uso de medicación, pues no vaya a interferir sobre los puntajes obtenidos en las pruebas neuropsicológicas. Otra de las pruebas que se realizan como pruebas de rastreo es el test de Blessed, que se creó en primera instancia para valorar lo que es el deterioro cognitivo y funcional de pacientes con sospecha de enfermedad de Alzheimer. Y pues esta prueba no solo valora lo que es el deterioro de tipo cognitivo, sino que aporta justamente a la posibilidad de realizar evaluación conductual del paciente. Esta prueba consiste en una primera instancia, en una entrevista que se va a efectuar
nuevamente al familiar, valorando el grado de autonomía que tiene el paciente en las actividades de la vida diaria. Esto referido principalmente a que pues muchos de los pacientes que van a llegar a consulta neuropsicológica se van a ver afectados en estas actividades de la vida diaria. Son pacientes que ya no son independientes, son pacientes que en particular pues dependen justamente de su entorno, de su familia para desenvolverse en tareas cotidianas, tales por ejemplo como pues ir al baño, tareas para asearse, tareas para comer y todas aquellas tareas o actividades de la vida diaria que eran tan sencillas antes del daño cerebral adquirido. La segunda parte de esta prueba está dirigida a lo que es la evaluación de la información, de la memoria y la concentración. Es una prueba que se administra dentro del Blessed mediante una entrevista dirigida al paciente, donde se van a medir parámetros similares a los que valora justamente el Mini-Mental, tales como orientación, información, memoria y concentración y atención. Estas nuevamente referidas a lo que vendrían a ser funciones cognitivas superiores y sobre lo cual nosotros como neuropsicólogos podemos actuar en procesos de rehabilitación. Esta prueba cuenta con un puntaje de 37 puntos como máximo y el punto de corte para riesgo o sospecha de demencia es igual o inferior a 32 puntos, mucho más alto que en el Mini-Mental. En ese sentido, también debemos considerar que estas pruebas, ya habíamos comentado la particularidad que no tenemos pues en Bolivia pruebas estandarizadas. Entonces, en ese sentido, el punto de corte también nosotros debemos pensarlo en relación a la población que estamos manejando en nuestro país. Por ello la importancia de justamente de pensar también en la evaluación neuropsicológica en un contexto de investigación. Dentro de la prueba de Blessed encontramos una escala o una subescala de valoración funcional, que es una escala de demencia que va a constar de 22 ítems divididos en 3 apartados. Por un lado se van a evaluar lo que son los cambios en la ejecución de las actividades de la vida diaria, hábitos, personalidad, interés y conducta. La puntuación máxima para esta subescala de demencia es de 28 puntos, donde se va a situar el punto de corte a partir de 9. Una puntuación de 4 o más puntos podría interpretarse como sospecha de demencia, mientras que las puntuaciones mayores a 15 puntos indican ya demencia moderada o grave. Ahí tenemos un ejemplo de la prueba corta de Blessed, donde podemos ver justamente que se correlacionan muchos datos con la prueba del Mini-Mental. El Mini-Mental y bueno, diversas pruebas neuropsicológicas cuentan casi con las mismas particularidades respecto a evaluación de puntos y tareas cognitivas. Acá vemos, por ejemplo, que se evalúa tal cual como en el Mini-Mental, se evalúa lo que es la orientación en tiempo, en persona, se va a evaluar memoria a corto plazo, pidiéndole tareas de repetición al paciente, luego que recuerde esta misma tarea de recuperación y también, por ejemplo, las tareas de denominación que tienen que ver con la evaluación de procesos de lenguaje. Entonces, este nada más es un ejemplo de la prueba de Blessed, donde también se asignan puntajes entre 0 y 1, donde se categoriza como correcto o incorrecto. Entonces, llegando, como habíamos visto, a la máxima puntuación de 37 puntos como máximo puntaje. Posterior a lo que son las escalas de cribado, debemos considerar dentro de la evaluación neuropsicológica aquellas escalas ya mucho más complejas, las escalas neuropsicológicas,
que tienen que ver justamente con una agrupación de pruebas diversas que componen estas escalas y que se van a denominar baterías. Las baterías de evaluación neuropsicológica, una de las primarias que se trabajaron hace muchísimos años, allá por la Segunda Guerra Mundial, pues fue la batería de Halstead-Retain. Esta batería apareció en su primera versión el año de 1947 con el objetivo de valorar lo que eran las consecuencias del daño frontal sobre los procesos cognitivos. Esta estaba pues contextualizada en el sentido de que en ese entonces se contaba con muchísimos pacientes derivados de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ello se realizaron estudios justamente en estos pacientes neurológicos, ¿no? Con secuelas neurológicas. Entonces, en ese afán de poder establecer perfiles de afectación cognitiva, pues se pensó en la aplicación justamente de pruebas mucho más complejas para detección de daño cerebral adquirido. Esta escala de Halstead-Retain es una escala global que permite evaluar numerosas funciones de tipo perceptivo, motoras y cognitivas. Entre sus aspectos pues más relevantes, más positivos, se destaca en primer lugar que la primera escala de evaluación neuropsicológica global, que era, o más bien fue una de las primeras escalas que pretendía evaluar justamente las consecuencias del daño cerebral, y al poseer una base de datos normativos, pues permitía al evaluador como tal comparar a cada uno de los sujetos con un grupo diagnóstico. La debilidad de esta prueba, que se categorizó como también muy global, pues es la falta de precisión para medir funciones cognitivas mucho más específicas, lo que llevó posteriormente pues a la necesidad de incluir otras pruebas neuropsicológicas para evaluar funciones mucho más finas. En ese cometido, pues la batería de Halstead-Retain se fue haciendo mucho más compleja con el tiempo y demandó mayor tiempo de aplicación. Dentro de las pruebas que se evalúan en esta batería, pues estaban las pruebas de test de categorización, las pruebas de test de fusión parpadeante crítica, donde, bueno, se evaluaban a través de aparatos electrónicos o eléctricos, donde se medía la variabilidad de estimar la aparición de luces mediante un aparato muy antiguo como el estroboscopio. También pruebas de ejecución táctil y pruebas, por ejemplo, de discriminación de ritmos y sonidos percibidos. Otra de las pruebas también que se encontraban dentro de la batería de Halstead-Retain era el test de percepción de palabras sin sentido, el test de oscilación de dedos, donde se mide la velocidad del movimiento de los dedos utilizando claves similares al alfabeto Morse, además del test de sentido de tiempo y otros test auxiliares que vinieron a complementar justamente esa falta de especificidad que tenía la batería, como eran pues pruebas justamente conductuales referidas, por ejemplo, al inventario multifásico de la personalidad, el Trail Making Test, que evalúa funcionamiento ejecutivo como tal, el test de afasia de Boston y la escala de inteligencia del WISE. Entonces, se fue agrandando la cantidad pues de pruebas utilizadas y evidentemente el tiempo se hizo demasiado prolongado en su aplicación. Otra de las baterías más antiguas, de las primeras que se contó en el ámbito de la neuropsicología, fue la batería de Luria Christensen, y esta batería fue diseñada desde el punto de vista de la escuela neuropsicológica rusa,
para evaluar justamente un amplio número de funciones neuropsicológicas inspiradas o basadas en la teoría de Luria. Esta batería consta de 269 ítems que permitían crear un perfil cognitivo, un perfil con 14 escalas, entre ellas pues la escala motora, rítmica, táctil, visual, de lenguaje receptivo, de lenguaje expresivo, escritura, lectura, aritmética, memoria, intelectual, la parte intelectual, estructuras patognomónicas, estructuras o más bien tareas que evaluaban hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Estas ambas baterías, tanto la de Halter-Ritain como la de Luria Christensen, pues actualmente ya no se utilizan demasiado en el ámbito clínico hospitalario o incluso en el ámbito de consulta externa, debido a pues su complejidad y al tiempo que demanda esta prueba. En ese sentido, pues están trabajando actualmente sobre pruebas mucho más cortas, pero que incluyan diversas tareas donde se pueda dar especificidad al diagnóstico de cada una de las funciones cognitivas superiores. A diferencia de la primera batería de Halster-Ritain, esta, la de Luria Christensen, pues utilizaba criterios cualitativos. Acá ya se van introduciendo lo que son estos criterios y una de sus características es que podía utilizarse a partir de la adolescencia. Su aplicación era mucho más individualizada y se centraba en casos particulares de forma individual. Hay una adaptación al español, pues que se realizó justamente en población española, y esta prueba es denominada como la escala de Luria-DNA, denominada diagnóstico neuropsicológico de adultos. Entonces, también estas pruebas que fueron adaptadas en primera instancia a población española son susceptibles de estandarizarse también a nuestra población como tal. Una de las pruebas que actualmente sí se utilizan en el ámbito clínico cognitivo, clínico neuropsicológico, pues es el Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica de Barcelona, que es conocido más comúnmente como el test de Barcelona, y esta prueba como tal pues viene elaborada desde España por el doctor Jordi Peña Casanova, y esta adaptación española es de las baterías que actualmente se está utilizando en ámbitos clínicos neuropsicológicos. En ese sentido, sí, nosotros podemos contar con estas baterías o con esta batería que es particular justamente del idioma español. Esta prueba o esta evaluación pues fue diseñada en una primera instancia para evaluar de modo global los procesos cognitivos en adultos con daño o disfunción cerebral. La batería está formada principalmente por 42 subtest o subpruebas que de modo general pues permiten la exploración de lo que es memoria, lenguaje, náuseas, praxias y razonamiento. Esta batería además ha incluido muchísimas tareas de lo que fueron las baterías de Halter-Ritain y la de Luria Christensen, y en base a ellas pues y la integración de algunas otras nuevas tareas se fue construyendo este material que es tan utilizado actualmente. Estas pruebas, este material se los voy a enviar por plataforma para que ustedes puedan tener acceso al mismo. Es una batería de uso actual y también pueden recurrir a la página del autor, mediante la cual pueden descargar incluso los protocolos de evaluación.
por este problema de la plataforma que tuvimos hoy, una disculpa nuevamente a todos los asistentes y pues vamos a parar ahí por hoy porque necesito continuar con el siguiente grupo. Entonces sí les voy a estar complementando información para poder organizar mejor esto. Una disculpa si nuevamente me tardé muchísimo en la conexión. Entonces, pues nada más recordar que en la anterior sesión habíamos visto un poco acerca de la introducción justamente a este módulo que es evaluación neuropsicológica como tal y pues comentarles que también habíamos revisado al respecto de las características mismas de la evaluación y algunos parámetros de evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. Desde ese punto de vista, muy buenas noches Andrea y Carla, que se nos quedó sin conexión, pero bueno, ahí continuamos. Vamos a seguir con aquellas pruebas que están dirigidas justamente a lo que es la evaluación neuropsicológica y una de ellas, de las más comúnmente utilizadas en el ámbito de neuropsicología, pues son las escalas de cribado. Estas escalas están dirigidas justamente a lo que se conoce como método de rastreo cognitivo y se utilizan pues como paso previo a la exploración neuropsicológica en profundidad. Una de sus características es que justamente se van a utilizar en el caso o en los casos en los que sea necesario realizar una valoración neuropsicológica global del deterioro de forma rápida. Inicialmente se utilizaron estas escalas de cribado como mecanismos para medir el grado de deterioro en los procesos de demencia. Las escalas de cribado, no olvidemos también que las conocemos como técnicas de rastreo o pruebas de rastreo neuropsicológico. Dentro de estas escalas, pues se ha visto que justamente su utilización se ha ido extendiendo a diversos ámbitos como ser, por ejemplo, la investigación o estudios epidemiológicos. Esto justamente por las características de la prueba, de ser pruebas cortas y ser pruebas de rápida administración. Una de sus ventajas, por tanto, pues será que es un método rápido en aquellos casos que son susceptibles de presencia de deterioro cognitivo, y uno de sus inconvenientes es que por su lado pues ofrecen una panorámica muy global de lo que son los déficits cognitivos como tal, siendo consideradas como poco precisas para lograr lo que es la identificación de los déficits locales. Por otro lado, pues, por ejemplo, determinados casos de daño cerebral dentro de la aplicación de estas escalas de cribado podrían pasar desapercibidos, ya que algunos sujetos que, por ejemplo, hayan sufrido de traumatismos craneoencefálicos, de accidentes vasculares, cerebrovasculares o lesiones prefrontales, podrían obtener puntuaciones dentro del rango de normalidad en estas escalas de cribado. Por ello, actualmente pues se están en una línea de crítica muy dura, porque no nos ofrecen pues datos demasiado confiables para establecer un diagnóstico de deterioro cognitivo como tal. En ese sentido, sí vamos a mencionar algunas de las que se utilizan en el ámbito clínico y vamos a comentar cuál de ellas pues es la que se utiliza con mayor frecuencia en nuestro medio. Tenemos por un lado a la prueba más utilizada en el ámbito clínico, que es el Mini Mental State Examination. Esta prueba
conocida como el MMC, y en nuestro medio, pues conocida como el test de Mini-Mental. Es un instrumento de cribado, un instrumento de rastreo neuropsicológico, el más utilizado en la práctica clínica neuropsicológica. Esta prueba fue ideada en el año de 1975 por Folstein y ofrece lo que es una visión más panorámica del rendimiento cognitivo del sujeto. Esta prueba se ha determinado que es más útil o ha sido mucho más útil, especialmente en esos casos en los que existe riesgo o sospecha de demencia. Esta prueba consiste en una serie de preguntas que van a medir justamente el rendimiento cognitivo del paciente, valorando parámetros cognitivos como son la orientación en el espacio, en el tiempo, la memoria de fijación, la memoria reciente, los procesos de atención, cálculo, lenguaje y praxias constructivas. Es una prueba muy cortita que no nos lleva más de 10 minutos de aplicación y pues su utilización se ha extendido a muchos ámbitos de actuación, como ser, por ejemplo, los de valoración neuropsiquiátrica, hasta aquellos ámbitos psicogeriátricos. Esta prueba se puntúa entre lo que es 0 y 35 puntos y el punto de corte para la misma se ha establecido en torno a los 23 puntos para establecer riesgo o sospecha de demencia. Puntuaciones inferiores a los 23 puntos pues tienen una elevada sensibilidad en el diagnóstico de demencia. Existe una adaptación que se ha realizado en población española y que fue realizada por este autor Lobo y sus colaboradores en el año 2000. Esta prueba, al ser estandarizada en población española, pues es útil a nuestro entorno y a nuestro contexto debido a la coincidencia del idioma. En ese sentido, pues justamente la versión que se utiliza en nuestro ámbito nacional, pues vendría a ser esta adaptación española de la prueba de Mini-Mental State Examination. Ahí tenemos justamente un ejemplo del protocolo de evaluación, donde podemos ver los parámetros sobre los cuales se trabajan en la prueba. Tenemos ahí la orientación, las tareas de fijación, que tienen que ver con memoria, las tareas de concentración y cálculo, la tarea de recuperación, que nuevamente tiene que ver con memoria, y las tareas de lenguaje y construcción o más bien de praxias constructivas. Estos parámetros se evalúan según el número de cantidad de respuestas correctas que emite el paciente y se van a puntuar con el puntaje que tenemos acá a la derecha y sobre los cuales vamos a obtener el puntaje o la puntuación total de 35 puntos. No olvidemos que justamente el punto de corte vendría a ser de 23 puntos para riesgo de demencia. Otra de las pruebas utilizadas en el ámbito clínico neuropsicológico es la prueba o el examen la prueba de Cambridge, y esta denominada CAMDEX, pues es una prueba de diagnóstico utilizada en el ámbito de diagnóstico psiquiátrico, que se utiliza preferentemente para la evaluación de casos de demencia, pero que pueden resultar de gran utilidad en muchos cuadros de disfunción cognitiva producidas evidentemente por daño cerebral adquirido. Esta prueba tiene una duración mucho mayor a la aplicación del Mini-Mental. Tiene una duración aproximada de 1 hora y permite establecer un posible diagnóstico de demencia, diferenciando sus diversas modalidades durante la fase más precoz de esta sospecha.
Ahí tenemos la página de acceso a la prueba, mediante la cual nosotros como estudiantes de posgrado en neuropsicología podemos acceder y solicitar a los autores que nos puedan enviar, por ejemplo, el protocolo de evaluación. Entonces, podremos ver ya con el protocolo que la prueba incluirá los siguientes apartados. Por un lado tenemos a lo que es la entrevista clínica inicial, que es una entrevista clínica estructurada, donde se va a valorar la situación mental actual del sujeto, así como los antecedentes personales y familiares. Otra de las subescalas de esta prueba de Cambridge es la escala de evaluación de las funciones cognitivas, que es la que se refiere más a proceso de evaluación neuropsicológica como tal, y que incluyen parámetros en tareas tales como son la evaluación de orientación, de lenguaje, de memoria, de praxias, atención, pensamiento abstracto, percepción y cálculo. Otro de los apartados es el registro del estado mental del paciente, donde en este registro se va a brindar al evaluador la impresión clínica y comportamiento del sujeto. Además de otro apartado que consiste en una entrevista con un familiar o un allegado acerca del estado mental, el estilo de vida y el historial médico del paciente. Esto referido justamente a que nosotros debemos tener a mano estos datos que nos vaya a proveer el familiar, porque la primera fuente de información, que es nuestro paciente, no es una fuente confiable debido a su estado cognitivo. Finalmente incluye entre los apartados un registro de la medicación utilizada y aquellas pruebas analíticas como pruebas, por ejemplo, de laboratorio que se hayan realizado al paciente. Esto con el fin de conocer justamente aquella medicación que pudiera estar interfiriendo sobre la puntuación general y global en la aplicación de la prueba neuropsicológica. Otra de las pruebas de rastreo utilizadas en ámbito clínico, pues el BLESET, que se creó en un inicio para valorar el riesgo de deterioro cognitivo y funcional en pacientes con sospecha de enfermedad de Alzheimer. Debemos recordar que el Alzheimer como tal no ha sido hasta el momento posible diagnosticarlo de forma particular, porque pues este diagnóstico se lo realiza en pacientes post-mortem. Posterior a que el paciente pues fallece, se va a realizar una autopsia al tejido encefálico, donde se podrá constatar la presencia de placas beta-amiloides. En ese sentido, pues la sospecha de Alzheimer se maneja simplemente como una hipótesis diagnóstica, ya que puede coincidir y compartir diversos signos y síntomas que nos orienten a esta sospecha de enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues esta prueba que trataba o tenía la intención de valorar el riesgo de deterioro cognitivo y funcional en este tipo de pacientes, pues no solo va a valorar lo que es el deterioro de tipo cognitivo, sino que aporta desde su perspectiva pues la posibilidad de realizar una evaluación conductual al paciente. La primera parte de esta prueba consiste en una entrevista que se efectúa al familiar, valorando lo que es el grado de autonomía que tiene el paciente en actividades de la vida diaria. Y la segunda parte es una prueba, una subprueba de evaluación de la concentración de la memoria y procesos de, más bien de procesamiento de la información. Esta segunda parte se administra mediante una entrevista al paciente, midiendo lo que son parámetros similares a los que valora el Mini-Mental, como ser pues la evaluación de orientación, la evaluación de procesamientos de información
de memoria, de concentración y atención, donde el máximo puntaje alcanzado será de 37 puntos, considerando el punto de corte como riesgo de demencia para hacer una equivalencia a 32 puntos igual o inferior a este. La subescala, una de las subescalas que también componen al Blessed es la escala del rango de demencia, que consta de 22 ítems que se dividen justamente en 3 apartados para una mejor valoración de estos índices. Por un lado tenemos la valoración de los cambios en la ejecución de las actividades de la vida diaria. Otro de los ámbitos o de los apartados vendría a ser la evaluación de hábitos y personalidad, y finalmente medir lo que es interés y conducta en el paciente. La puntuación en esta subescala alcanza los 28 puntos, donde se va a situar el punto de corte a partir de 9. Una puntuación de 4 puntos o más podría interpretarse como sospecha de demencia, mientras que las puntuaciones que superen los 15 puntos indican demencia moderada a grave. Ahí tenemos un ejemplo de la prueba del Blessed como tal, y podemos ver que hay una equivalencia o una equiparación a lo que es el Minimental en sus tareas. Vemos que nuevamente en esta prueba corta se evalúa lo que es orientación, se evalúa lo que es memoria a corto plazo, también memoria de recuperación, además de lo que vendría a ser denominación como parte de la evaluación de lenguaje. Posterior a las escalas de cribado o a las escalas de rastreo, pues se utilizan aquellas escalas que están dirigidas a realizar un análisis mucho más exhaustivo de los procesos de funcionamiento cognitivo del paciente. En este sentido, se han creado a lo largo de muchos años diversas escalas que están compuestas por una gran variedad de pruebas que sustentan dichas escalas y que se han denominado como baterías neuropsicológicas. Una de las baterías más antiguas y sobre las cuales se trabajó hace muchísimos años durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial fue la batería de Halstead-Ritain, que fue creada el año de 1947 justamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde apareció en una primera versión y con el objetivo de valorar lo que eran las consecuencias del daño frontal sobre los procesos cognitivos. Todo ello justamente contextualizado en este ámbito de la Segunda Guerra, porque existían muchos pacientes con secuelas neurológicas postguerra. En ese cometido, pues los neuropsicólogos de la época quisieron realizar una integración de diversas pruebas que valoren y evalúen todo el estatus cognitivo de secuelas que hayan dejado aquellos traumas ocasionados por la guerra. Esta escala de Halstead-Ritain, pues es una escala global que permitía en su momento evaluar numerosas funciones de tipo perceptivo, motoras y cognitivas. Entre los aspectos más positivos de esta batería, pues destaca en primer lugar lo que es que al tratarse al tratarse de una de las primeras escalas de evaluación neuropsicológica global, pretendía evaluar justamente las consecuencias de daño cerebral adquirido, y al poseer una base de datos normativos para su época, pues permitía comparar a cada sujeto con el grupo diagnóstico, es decir, casi realizar análisis mucho más individualizados y de las particularidades de aquellas secuelas
neurológicas cognitivas que había dejado la guerra en estos pacientes. Una de sus debilidades era su falta de precisión al momento de medir funciones cognitivas mucho más específicas. Esto porque se habían tomado parámetros de evaluación muy amplios, como ser simplemente, por ejemplo, la evaluación global de los procesos de atención, la evaluación global de los procesos de memoria, de lenguaje y demás, y no se había hecho hincapié en analizar aquellos componentes integrales de cada una de las funciones, ya que, por ejemplo, pues la atención conlleva en su procesamiento diversas modalidades de atención. Entonces, estas escalas estaban dirigidas a evaluar mucho más la globalidad que la especificidad. Por ello, también con el tiempo se fueron incluyendo o integrando a esta batería otras pruebas neuropsicológicas para evaluar funciones mucho más específicas o mucho más finas, aunque resultaba pues indudablemente eficaz para la determinación de disfunción cerebral como tal. Otra de las, o más bien dentro de las categorías que se evaluaban en la batería de Halster-Ritain, eran tareas tales como los test de categorización, los test de fusión parpadeante crítica, los test de ejecución táctil, que consistían en insertar figuras con los ojos cerrados, el test de ritmo de seizure, que consistía justamente en el reconocimiento o la discriminación entre pares de sonidos distintos y o parecidos, además de tareas en cuanto a test de percepción de palabras, palabras sin sentido, test de oscilación de los dedos, el test del sentido del tiempo y otros test auxiliares que vinieron a complementar justamente esta ausencia de especificidad en la batería, como fueron las escalas o relacionadas con personalidad y conducta, por ejemplo el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, el Trail Making Test, que se refiere a la evaluación de funcionamiento ejecutivo, el test de afasia de Boston y la escala de inteligencia del WISE. Entonces, con el paso del tiempo y con la integración de las diversas pruebas a estas baterías, pues también se fue complejizando su modo de administración y el tiempo que se invertía en la misma. Otra de las baterías más antiguas y basadas principalmente en lo que era la escuela neuropsicológica rusa es la batería de Luria Christensen. Esta batería fue diseñada para evaluar un amplio número de funciones neuropsicológicas y se inspiraba principalmente en la teoría de Luria desde sus 3 unidades funcionales. Esta batería consta más bien de 269 ítems que permiten crear un perfil cognitivo con 14 escalas, entre ellas pues la escala motora, rítmica, la táctil, la visual, la de lenguaje receptivo, de lenguaje expresivo, la de escritura, de lectura, de aritmética, memoria intelectual, patognomónica, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. A diferencia de la anterior batería, de la de Halster-Ritain, la de Luria Christensen, pues utilizaba ya en este cometido la evaluación de criterios cualitativos, y además otra de sus particularidades es que podía utilizarse a partir de una edad previa a lo que es la edad adulta, que era la adolescencia. Entonces, justamente al variar en estas características, se suprimieron algunas tareas donde se realizó un acopio mucho más específico de
las pruebas neuropsicológicas que se fueron a utilizar en esta batería, y la duración pues se convirtió en una duración sensiblemente menor a la de otras escalas. Su aplicación evidentemente era mucho más individualizada y se centraba en el estudio de cada caso de forma individual y particular, más que en la comparación con grupos normativos. Entonces, esta batería tenía también la característica de tratar de identificar lo que es la naturaleza de los déficits de cada uno de los pacientes. Esto respaldado nuevamente desde la teoría de Luria. La adaptación a la población española se realizó el año de 1994 con el nombre de la escala de Luria-DNA, diagnóstico neuropsicológico de adultos. Esta batería, nuevamente, al ser contextualizada pues en un espacio de población española, pues se pudo generalizar también a otros países o hispanoparlantes, ¿no? En particular. Una de las pruebas más utilizadas actualmente en el ámbito neuropsicológico clínico es el Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica de Barcelona. Esta prueba, conocida como el Test de Barcelona, es de origen español y está creada por el doctor Jordi Peña Casanova, quien justamente hizo o realizó la integración de tareas específicas desde la experiencia de utilización de las baterías tanto de Halster Retain como la de Luria Christensen, y en base a estas baterías pues se trabajaron pruebas mucho más específicas para la evaluación del funcionamiento cognitivo general de los pacientes con daño cerebral adquirido. Esta prueba se trata de una evaluación neuropsicológica que está diseñada para evaluar justamente de forma global los procesos cognitivos en adultos con daño o disfunción cerebral. Esta batería está formada por 42 subpruebas y que permiten de modo exhaustivo pues la exploración de lo que es memoria, lenguaje, náuseas, praxias y razonamiento. Esta batería la vamos a compartir con los grupos y vamos a estar subiendo la plataforma para que la puedan ir revisando como tal. Esta prueba también puede obtenerse a través de la página del autor y inscribiéndose nada más al grupo del test de Barcelona, pues se puede adquirir los protocolos de evaluación neuropsicológica. En este cometido de conocer justamente las pruebas y demás, pues debemos establecer cuáles son las pruebas neuropsicológicas que más se utilizan en el ámbito clínico, y por tanto también conocer cuál es el contenido de la evaluación neuropsicológica como tal, porque como ya habíamos comentado en la anterior clase, pues la evaluación neuropsicológica no es simplemente la aplicación de pruebas y la calificación de las mismas. En ese sentido, conlleva una integración de datos normativos sobre los cuales vamos a basar nuestro diagnóstico final. Entonces, pues, la evaluación neuropsicológica debemos denotar que es un proceso que estudia principalmente las manifestaciones psicológicas de las alteraciones cerebrales como tal. En ese sentido, cabe preguntarse, pues, qué dimensiones de lo psicológico se evalúan durante la evaluación neuropsicológica. Para responder a esto, pues vamos a entender que existen diversos aspectos integrales del sujeto o del paciente como tal que lo hacen pues una persona particular. Entonces, pues, ¿qué aspectos debo
evaluar qué aspectos hay que tomar en cuenta al momento de la evaluación neuropsicológica, pues tenemos diversos aspectos, entre ellos los aspectos sociales que sitúan al individuo en un contexto. Por otro lado tenemos los aspectos cognitivos que evidentemente forman parte de todo el funcionamiento cognitivo del paciente y evidentemente sobre los cuales nosotros como neuropsicólogos vamos trabajando. También no dejar de lado la evaluación de los aspectos emocionales de nuestros pacientes, ya que durante los 3 primeros meses posteriores a la adquisición del daño cerebral, pues los pacientes sufren de diversos estadios emocionales que podrían comprometer lo que es el proceso de rehabilitación como tal. Vamos a ver que en consulta neuropsicológica, pues estos pacientes en particular presentan labilidad emocional, estados ansiosos, estados depresivos, sobre los cuales también hay que trabajar. También se deben evaluar aquellos aspectos de la personalidad del paciente y finalmente los aspectos motores. Esto finalmente con el cometido de generar estrategias de rehabilitación importantes que incluyan no solamente la participación del neuropsicólogo en la rehabilitación del paciente, sino que incluyan además otros especialistas y otros profesionales que se integren al proceso de rehabilitación integral de nuestro paciente. Pues el daño cerebral sabemos que puede afectar a cualquiera de estas áreas, a cualquiera de estas áreas integrales del sujeto, pero pues no tiene por qué afectar a todas las áreas, ni siempre afectarlas con la misma intensidad. Entonces, pues la neuropsicología clínica, al ser una disciplina muy joven, integra o incorpora áreas o dimensiones psicológicas que se deben evaluar al momento de realizar justamente esta integración de los perfiles neurocognitivos de nuestro paciente. Las primeras evaluaciones pues se centraron justamente en lo que era la dimensión cognitiva del paciente. Posteriormente, con el paso del tiempo, se fue evolucionando o fue evolucionando más el proceso de evaluación como tal y se integraron a este proceso lo que era la evaluación del estatus emocional del paciente y la personalidad. Y por último, o más bien más adelante se fue integrando la evaluación del área motora y por último pues la dinámica psicosocial del paciente. Actualmente en el cometido de la evaluación neuropsicológica como tal, pues se hace énfasis en lo que es la evaluación de los aspectos cognitivos. Lisa, que es una autora que justamente establece el año 2004 que la evaluación de estos aspectos cognitivos en el ámbito de la evaluación neuropsicológica se debe principalmente a 3 razones muy importantes. Por un lado, pues porque las alteraciones cognitivas en este tipo de pacientes son muy evidentes, es decir, son muy salientes en la mayoría de pacientes con daño cerebral adquirido. Además, pues porque estos aspectos cognitivos pues son fácilmente medibles y correlacionables con datos neuroanatómicos. Por otro lado, otro de las consideraciones de Lisa respecto a la evaluación de aspectos cognitivos tiene que ver porque pues la estructura de la evaluación neuropsicológica
dificulta lo que es la evaluación de otras dimensiones de la conducta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estatus cognitivo del paciente, al ser uno de los más evidentes en cuanto al proceso de evaluación posterior a un daño cerebral adquirido, pues conlleva algunas de estas particularidades. Aunque se considera que es difícil medir los aspectos emocionales del paciente, aquellas alteraciones, por ejemplo, en percibir o experimentar emociones que podría sufrir el paciente, pues estos aspectos emocionales tienen una gran relevancia e importancia para el paciente o la patología a evaluar. Por ello, lo que comentábamos eh, no es susceptible para nosotros el poder dejar de lado el aspecto emocional de nuestro paciente en el momento del proceso de evaluación neuropsicológica. Para ello, pues es importante trabajar integralmente con diversos especialistas que puedan coadyuvar en justamente en el análisis y en el diagnóstico de estos aspectos emocionales. Lisak nuevamente y en 2004 también pues plantea que existen dimensiones sobre las cuales el neuropsicólogo debe trabajar al momento de la evaluación neuropsicológica. Pues el evaluador como tal debe realizar un esfuerzo para evaluar todas aquellas áreas y no solo aquellas para las que dispone de pruebas neuropsicológicas. Por tanto, esta autora plantea que las dimensiones de la conducta que debemos evaluar en los pacientes vendría a ser, por ejemplo, en este caso, la evaluación cognitiva, la evaluación emocional y personalidad del paciente y el funcionamiento ejecutivo del mismo. Las dimensiones las dimensiones cognitivas o la dimensión cognitiva pues justamente tiene que ver con aquellos sistemas de entrada, de almacenamiento, de elaboración y manejo de la información y de salida del sistema cognitivo. Por tanto, cada uno de ellos está referido dentro de los aspectos a evaluar en la clínica neuropsicológica como aquellos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con percepción a través de los sentidos, la integración de esta información en cuanto a la percepción misma que va a ser procesada posteriormente en ámbitos corticales, en estructuras mucho más superiores en cuanto a la corteza cerebral se refiere, y en este cometido pues también poder integrar lo que es por ejemplo la memoria, integrar lo que es la evaluación de los procesos atencionales, los procesos mnésicos, ya había dicho, de memoria, los procesos de funcionamiento ejecutivo como tal y lo que tiene que ver con la ejecución misma de las respuestas. Entonces, consideramos que estos sistemas de la dimensión cognitiva, pues los sistemas de entrada tienen que estar integrados o están compuestos por el sistema sensorial y perceptivo, el sistema de almacenamiento, que está compuesto por diversos tipos de memoria, el sistema de elaboración y manejo de la información almacenada, que está compuesto por lo que es el pensamiento en sus diversas formas, como son razonamiento abstracto, razonamiento verbal y resolución de problemas, esto que tiene que ver también con funcionamiento ejecutivo, y finalmente los sistemas de salida, que están compuestos por la expresión de la palabra hablada, la escritura, la expresión de gestos, las expresiones faciales y los movimientos. Entonces, todos estos aspectos tienen que evaluarse en un proceso de construcción de patrones o perfiles cognitivos como tal. Por otro lado, tenemos a las dimensiones
de la conducta, como son las dimensiones emocional y de personalidad del paciente. Habíamos dicho que no podemos dejar de lado estos procesos, ya que conllevan justamente una relación muy importante con el proceso mismo de deterioro cognitivo. Entonces, en este sentido, se evalúan para estos procesos lo que tienen que ver cambios y o exacerbaciones de la personalidad, donde en nuestros pacientes se pueden manifestar como desinhibición, como euforia, como falta de control social, hipersensibilidad en las interacciones personales y baja tolerancia a la frustración o agresividad, entre otras particularidades. Estos cambios de la personalidad son muy, muy observables y muy particulares, por ejemplo, de daño frontal. En el ámbito emocional también debemos situarnos y evaluar a la persona en cuanto a la presencia de componentes, por ejemplo, de trastornos o trastornos relacionados con trastornos de ansiedad, de depresión, particularidades de conducta emocional como es la labilidad emocional o el aplanamiento emocional y o afectivo. También en la dimensión emocional o de personalidad se incluye la evaluación de posibles cambios en la conducta sexual del paciente, que pueden resultar como en una pérdida o así como en un aumento del interés sexual. Esto nuevamente situado topográficamente en áreas de lóbulo frontal o pacientes con afectación frontal. Finalmente, pues la dimensión ejecutiva, que es otra de las dimensiones que se debe evaluar y sobre la cual pues Lissac propone que en esta dimensión hay que evaluar lo que es la capacidad del paciente para proponer metas conductuales, para planificar secuencias, para controlar la ejecución de estas secuencias y finalmente conseguir llevar a cabo estas respuestas. Entonces, según esta autora, pues, por ejemplo, podría recaer una situación de que se pueda confundir lo que es la dimensión cognitiva con lo que es la evaluación de la dimensión ejecutiva, pero hay que saber que estas dos dimensiones están claramente diferenciadas, ya que pues la función ejecutiva se va a referir principalmente a cómo lleva a cabo el paciente una conducta, mientras que la dimensión cognitiva está relacionada más bien con qué se puede llevar a cabo para la consecución de esa conducta. Para la autora nuevamente existen diversas propuestas sobre lo que es la estructura y los componentes del funcionamiento ejecutivo y ella divide esta particularidad del funcionamiento ejecutivo en dos partes. Por un lado, lo que denomina como función ejecutiva fría y que estaría relacionada con aspectos de actualización y monitorización, control y cambio en cuanto a funcionamiento ejecutivo y que tendrían que ver con un aspecto mucho más pasivo de la función ejecutiva, mientras que lo que denomina ella como función ejecutiva caliente, que tiene que ver justamente con aquellos ámbitos relacionados con la toma de decisiones, los aspectos más sociales y emocionales de la persona. Esto en particular pues tiene que ver justamente con una particularidad de función mucho más activa que la función ejecutiva fría. Entonces, en ese sentido, la ejecutiva fría se podría equiparar a una función mucho más pasiva, mientras que la función ejecutiva caliente a una mucho más activa o de actuación del sujeto. Y pues, ¿qué dimensiones se deben evaluar en esta conducta de dimensión ejecutiva? Pues aquellos componentes que tienen que ver con la actualización, la monitorización, la inhibición, la impulsividad, el cambio o flexibilidad cognitiva y finalmente la toma de decisiones.
Bueno, entonces vamos a parar ahí para establecer que